cualquier duda, cualquier consulta, al Facebook, al mail, y si no en el trabajo práctico que va a empezar, que tiene todos estos contenidos. ¿Se acuerdan que estábamos ya mirando no cómo se producía el estímulo en el miocardio, sino cómo lo registrábamos con el equipo, con el electrocardiógrafo, ¿sí? Toda la producción del estímulo en el miocardio, la conducción, la génesis de ese estímulo, lo vamos a ver en el seminario, lo estuvimos charlando ayer, pero lo vamos a ver en el seminario número 2, que es el que empieza la semana que viene, el miércoles. Así que ahí van a ver en seminario toda la parte de las propiedades eléctricas del miocardio. Y en el TP van a ver el registro, la parte que vamos a mirar nosotros ahora. Acuérdense que cuando hacemos el electrocardiograma tenía derivaciones, y esas derivaciones eran como las ventanas desde donde nosotros mirábamos la actividad eléctrica del corazón que se transmitía hasta la superficie corporal. Una cosa que ayer no les dije era, o es, que el electrocardiograma normal, cuando uno le piden un electrocardiograma, y si ustedes tienen algún electrocardiograma ahí se pueden fijar, tienen habitualmente 12 derivaciones. Esas 12 derivaciones son las derivaciones estándar, siempre están en el mismo orden, y se las digo, es D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y de B1 a B6. Así que un electrocardiograma normal, un electrocardiograma cuando uno se hace el estudio, se lo indica al médico, se lo va a hacer y vuelve con el informe, viene con estas 12 derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y de B1 a B6, que son las derivaciones precordiales que habíamos aprendido a colocar desde el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón, pegándole la vuelta a la cara anterior del hemitórax izquierdo. ¿Por qué 12 derivaciones? Si ustedes están interesados en ver ritmo, frecuencia, con una derivación probablemente les hubiese sido suficiente, porque el ritmo es el mismo en todas las derivaciones. El tema es que cada derivación ve mejor alguna porción del miocardio, o registra, el B es un B entre comillas, registra mejor la carga eléctrica o la diferencia de potenciales a partir de determinadas secciones del miocardio. Entonces era lo que charlábamos, que si queríamos evaluar alteraciones, por ejemplo, en la despolarización o en la repolarización de la cara del miocardio ventricular izquierdo lateral alto, nos convienen derivaciones como B5 y B6 o D1, que tienen sus electrodos exploradores puestos muy próximos a esa zona. Mientras que si quiero evaluar actividad eléctrica de ventrículo derecho, por ejemplo, me convienen electrodos como ABR o eventualmente D3, que están localizados, o B1 o alguno de esos electrodos que están más localizados hacia la derecha. Así que el electro estándar tiene las 12 derivaciones de las que hablábamos. Y a veces no están rotuladas, no hay ningún problema. Siempre son D1, D2, D3, RL y F, y de B1 a B6. Diga o no diga, es como esas 25 milímetros por segundo que corre el papel, si no dice nada, corre a esa velocidad, ¿sí? Y la otra cosa para interpretar el electro era recordar que cuando los vectores de despolarización se dirigían al electrodo explorador, por convención se dibujaban ondas positivas. Y cuando los electrodos de despolarización, la punta de la flecha, se escapaba del electrodo explorador y lo que veía el electrodo era la colita de la flecha, se dibujaban registros de ondas negativas, ¿sí? Recién vi un electro con una de las chicas que estaba entrando acá, que tenía un electro de una ergometría, y me decía, me parece que no está calibrado porque no coincide la línea de base del electro con una de las líneas del papel milimetrado. Eso no es necesario, es decir, el dibujito de la línea de base puede quedar en cualquier lado del papel milimetrado, no tiene que coincidir con nada. Lo que es calibrado es que cuando hace la señal de 1 milivoltio mida 1 centímetro, o que les avisen que esta señal de 1 milivoltio mide 0,5 o mide 2, de acuerdo a si queremos ampliar o achicar los complejos. Lo otro que pasa a veces cuando agarran el electro, si ustedes los tienen, fíjense que a veces la línea de base no se mantiene constante en algún lado, ¿vieron? Y va subiendo el dibujito, va bajando. A veces esos son artefactos técnicos nada más, es decir, no hay ningún inconveniente con la línea de base, lo que pasa es que se mueve, es decir, no pasa nada, eso es un artefacto técnico, ¿sí? Bueno, vamos a intentar avanzar, vamos a mirar a ver si... Yo no me acuerdo en cuál habíamos dejado, así que vamos a tratar de llegar... ¿Estas las habíamos visto o no? ¿Estas las vimos? ¿Sí? ¿Esta no?
Ok, entonces sigamos más o menos por acá. Habíamos llegado hasta esta, ¿no es cierto? Ah, bastante bien, les digo. Le puse una por poner y una de diferencia. Re bien. Bueno, entonces habíamos visto los vectores de actividad eléctrica, que habíamos visto fundamentalmente en esta diapositiva los vectores de despolarización. Habíamos concluido que la despolarización auricular, si bien se daba en ambas aurículas y en todas las direcciones y sentidos posibles para esas aurículas, la resultante de la despolarización auricular terminaba siendo este vector que dibujamos con la letra P acá, que yo les dije es un vector que va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, porque se origina arriba, atrás y a la derecha, y tiene que despolarizar el resto del tejido auricular, ¿sí? Si alguna parte de esto no la entienden, por favor avisen, levanten la mano y lo volvemos a mirar. Y cuando hablábamos de la despolarización de los ventrículos, habíamos dicho que se iniciaba con este primer vector, que era el vector del septum o del tabique, que empezaba de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, que iba hacia adelante, y después se despolarizaban ambas cavidades, las paredes libres de los dos ventrículos, que se iban cancelando los vectores en la medida en que eran opuestos, y que entonces el vector resultante nos quedaba bien apuntando hacia lo que es la pared ventricular izquierda libre, que no encuentra contraparte del lado derecho, ¿sí? Entonces eso daba origen a este vector 2, que es el de mayor carga. En realidad este vector 2 es el izquierdo, este vector 2 es el derecho, la resultante es un vector 2 como por acá, más chiquito, porque es lo que se cancela con derecho, de izquierdo, lo que te queda de izquierdo. Es un vector que va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y queda más o menos a 60 grados. Si hacemos una horizontal y una perpendicular, nos queda más o menos ubicado a 60 grados. Y después venía la despolarización de las bases, que eran estos vectores que acá en la diapositiva los tenemos como número 3. Entonces, cuando la despolarización pegaba la vuelta a todos los ventrículos, se despolarizaban las bases del corazón, ¿sí? Así que esos vectores, al revés de todos los anteriores, van hacia arriba. Y van hacia arriba, y después si van un poquito hacia atrás o hacia adelante, y si van más hacia la derecha o hacia la izquierda, depende mucho de la posición del corazón, ¿sí? Así que eso los vamos a ir mirando después, cómo se dan en cada paciente, pero no es tan... Digamos, está claro que la despolarización auricular es un vector más o menos a más 45, más 50, y está claro que la despolarización ventricular es un vector más o menos a más 60. En el paciente o en el individuo absolutamente sano, que tiene todos los criterios de normalidad, que es más o menos mide 1,70 y pesa 70 o qué sé yo. La cosa es, el circuito es desde las aurículas al nodo auriculoventricular, se conducía a la despolarización. Habíamos hablado que había algunos fascículos de vías de conducción, pero que no tenían una relevancia fisiológica identificada, que aparentemente acá era fundamentalmente conducción célula-célula. Después la reducción de la velocidad de conducción en el nodo AB, que habíamos dicho que era algo fisiológicamente importante porque daba tiempo a que se complete la despolarización auricular, se pueda contraer la aurícula, terminar de llenar el ventrículo y recién ahí despolarizar y contraer el ventrículo para tener... ¿Qué nos pasa? Ah, perdón, no me di cuenta. Hay un señor arriba que está así, con todas las manos, que ustedes no lo ven, lo veo yo. Porque yo no les puse el modo presentación. Ya ustedes me podrían haber dicho. Aló. Y todos ustedes, porque yo no me di cuenta, pero digo, y todos ustedes que están de frente mirando esto, ¿qué pasó? Gracias, Tini. Bueno, no vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Sí. Entonces, la cosa era que pasaba de aurículas al nodo auriculoventricular, el retraso, y después la conducción hacia los ventrículos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender ahora? Si tenemos más o menos en cuenta esto de los vectores de despolarización, y ya sabemos que la repolarización se supone que es un vector en sentido opuesto, que debería dar el dibujo opuesto, pero que en el caso de ventrículos, como se produce en el sentido opuesto al que se produce la despolarización, nos va a terminar dando en el mismo sentido, con la misma polaridad que el QRS, cosa que no ocurre en aurículas. Las aurículas se despolarizan y se entran a repolarizar del mismo lugar de donde se despolarizaron, pero como es el fenómeno opuesto, termina dando la despolarización y la repolarización, ¿entienden? El QRS, nosotros que era la despolarización ventricular, esperábamos que se acompañe una repolarización con la misma polaridad. Pero en aurículas no, porque aurículas no tiene esta diferencia de expresión de canales para la repolarización. Entonces en aurículas hay que esperar una despolarización con un sentido y una repolarización con el opuesto.
Si más o menos entendimos eso, la idea con el electro es que todos esos vectores se traducen en ondas. Cada vez que haya actividad eléctrica registrable a nivel de la superficie corporal, vamos a ver ondas en el electrocardiograma. Y cuando no se registra actividad eléctrica, lo que vamos a ver es una línea de base sin ondas. Pero existe, ¿sí? El papel sigue corriendo. Entonces hay actividad eléctrica, después por ahí no hay nada, actividad eléctrica, después no hay nada, actividad eléctrica. La actividad eléctrica de las aurículas se llama, el dibujito que dé la actividad eléctrica de las aurículas se va a llamar onda P. P de papá, en realidad es P de presístole, no es de papá. Es P de presístole. Entonces se llama onda P. Y a las ondas que aparezcan después de la P, seguimos con el abecedario. Entonces la que no es P, bueno, viene la Q, la R, la S, la T, ¿sí? Hay una U posible. Entonces, esto es una nomenclatura que hay 2 o 3 candidatos que saben y que se ponen de acuerdo. Dicen, ok, ahora la primera la llamamos P y de ahí en más seguimos como venga el abecedario, ¿sí? Así que cuando haya actividad de las aurículas se va a llamar onda P a la despolarización. La aurícula se despolariza y genera una onda P, que en alguna derivación se puede ver muy bien, que en otra derivación no se verá tan bien, que en alguna derivación, si estoy mirando el vector como viene, la veré para arriba, en cambio en otras derivaciones, si estoy mirando la cola del vector, la ve como una onda negativa. Y después de esa onda P, transcurrirá algún tiempo y debería aparecer la repolarización de las aurículas. Lo que sucede es que la repolarización de las aurículas coincide en el tiempo con la despolarización de los ventrículos. Y los ventrículos tienen mucha más masa que genera corriente que la aurícula. Entonces, la despolarización ventricular oculta o enmascara a la repolarización auricular. Por eso en el electro normal no se ve la onda de repolarización auricular, porque queda enmascarada, queda encerrada en la despolarización ventricular. Se la come la despolarización ventricular. Ustedes no la pueden registrar porque es la carga eléctrica de unas paredes muy delgaditas y de cavidades pequeñas respecto a la carga eléctrica generada por ventrículos, sobre todo ventrículo izquierdo, con una pared gruesa y con mucha carga eléctrica. Así que normalmente vemos una P, que es de despolarización auricular, y después no vemos nada más de aurículas. Cuando veamos la actividad ventricular, vamos a ver lo que se denomina complejo QRS. Miren, complejo QRS es el nombre propio de las ondas generadas por la despolarización ventricular, ¿sí? Yo les digo es el nombre propio porque después no necesariamente van a ver en todas las derivaciones una onda Q, una onda R y una onda S. A veces van a ver R sola, a veces van a ver RS, a veces van a ver RSR', es decir, van a ver una R, una S y después otra R. Entonces, ¿qué ondas vea de la despolarización ventricular? Va a depender mucho en qué derivación esté trabajando, es decir, desde dónde esté mirando la actividad de ventrículo, y cómo esté ese ventrículo, cómo esté en cuanto a su masa y en cuanto a los sistemas de conducción. Entonces, pero está bien que nosotros llamemos a lo que se vea de la despolarización ventricular QRS. Puede tener Q, no tener Q, puede tener S, no tener S, se llama el QRS. El QRS, el complejo QRS. Esa es la actividad de despolarización de los ventrículos. Y seguido a la despolarización de los ventrículos transcurrirá un tiempo, y cada vez que yo digo tiempo es línea de base, ¿sí? Un periodo que se llama isoeléctrico, igual electricidad, es decir, no va ni para arriba ni para abajo, una línea como de base. Entonces, pasó la despolarización, viene un periodo isoeléctrico y se repolariza el miocardio. Y cuando se repolariza da origen a la onda T ventricular, que es la T famosa que acompaña en polaridad al QRS, a pesar de ser el fenómeno opuesto, pero porque se produce en el sentido opuesto. ¿Está bien? Entonces, de ondas en el electro vamos a poder identificar, pueden estar todas o no, pero las que ustedes podrían identificar son la onda P de despolarización auricular, el complejo QRS de despolarización ventricular y la onda T de repolarización ventricular. Hay una onda más que se llama onda U,
que puede aparecer después de la T, que es una onda bastante chiquita, de poca amplitud. Y esa onda, la génesis de esa onda probablemente, algunos dicen que es la repolarización de las células de Purkinje o que tiene que ver con las células M. Miren, la verdad es que no es habitual que se vea, es absolutamente inhabitual y no tiene gran trascendencia. O sea, no se preocupen por la onda U. Aprendamos P, QRS y T. Eso es lo que deberíamos ver. Y líneas o periodos isoeléctricos, porque desde que se produce la P hasta que se produce el QRS, hay un periodo de tiempo. Entonces, los que tengan electro a mano, agarren el electro y traten de ver si es cierto esto. Es decir, traten de identificar si hay una onda P. ¿Cuál es la P? Se van a dar cuenta, es la más chiquita de todos, porque es aurícula. No puede tener tanta carga eléctrica la P, ¿sí? Entonces, la P en general es redondeada, es chiquita, de poca amplitud, no dura demasiado. ¿La ubican? ¿La ubican? ¿Sí? ¿Hay una P? ¿Arriba la ven? ¿Encuentran una onda P? Yo les voy a mostrar acá. Justo acá, miren, para los que no la ubicaron, esta que está apenitas acá es la onda P. Ahora vamos a poner electros para que veamos, ¿eh? Esta es la onda P. Este se llama QRS, esta es la onda T. Ah, miren la U acá, pero esto es, digamos, es un dibujito, ¿sí? La onda U no suele verse. Ahora vamos a ir de a poquito y les voy a ir diciendo qué mirar en los complejos. Esto ya lo vimos y esto es cómo es la secuencia de despolarización. Por ahora vamos con secuencia de despolarización, ¿sí? No hay problema en que hablen. Si hablan porque están mirando electro, está todo bien, ¿sí? Hablen de eso. Pero no está mal, no hace falta estar quietito y así sin moverse y sin hablar nada. Está bien que ustedes participen, no hay ningún problema. Si alguien no escucha, me avisa. Y si tienen dudas y no ven la P, me avisan que yo la voy a mirar con ustedes y les muestro cuál es la P. Pero traten de ir identificándolos ahí. Esto, miren, esto ya lo miramos. Esto era el vector 1 de despolarización del tabique, el vector 2 de despolarización de las paredes libres ventriculares y el vector 3 que son las bases. Todo eso ya lo sabemos. Sabemos ya un montón, ¿sí? Ahora viene el electro. Onda P. Ustedes después búsquenlas ahí en los papelitos de electro que tienen. Onda P. Complejo QRS, onda T y esta que nunca se ve, pero que es la onda U. Ahora les cuento qué cosas miramos. A ver, la P es la P de las aurículas, ¿sí? La de despolarización auricular. El complejo QRS, si vamos a identificar las ondas en el QRS, se va a llamar onda Q a la onda que sea primera y negativa. Tiene que ser primera y negativa para llamarse Q. Se van a llamar R cualquier onda que sea positiva en el QRS. Si tenés más de una será R, R', no hay más, ¿sí? Pero para ser R lo único que hay que hacer es una onda positiva dentro de un QRS. Puede ser primera, puede ser última, no pasa nada. Para ser Q hay que ser negativa y primera. Y para ser S hay que ser negativa pero no primera. Porque si es negativa y primera se llama Q. Entonces se llama Q no a la primera onda del complejo, sino cuando hay una onda negativa y es primera. Se llama R a cualquier onda positiva del complejo QRS y se llama S a cualquier onda negativa que no sea la primera. Con una salvedad. Si el complejo QRS es solo una onda negativa, se llama QS. ¿Entienden? Habíamos dicho que para ser S había que no ser primera, pero cuando lo único que ves es una onda negativa, es un QS. Y se llama QS y tiene una sola onda. Y se llama QS, ¿sí? No, la R es toda onda positiva que aparezca en el QRS, se va a llamar R. Y si hay más de una, la primera se llama R, la segunda se llama R', como que es la segunda R que aparece, ¿sí? Para ser R hay que ser positiva de ventrículo, nada más. Porque positivo de aurícula es la P, ponele. ¿Sí? Y la P es toda onda de aurícula, y no importa si es positiva, negativa o como venga, es P. ¿Mm?
además de conocer las ondas, uno mide, que después vamos a ver qué es lo que hay que mirarle a una onda, pero además de conocer las ondas, uno mide los periodos de tiempo que transcurren entre una onda y otra, o cuánto dura el complejo QRS, es decir, cuánto tiempo lleva despolarizar el ventrículo. Porque fíjense, si el ventrículo está hipertrofiado, si estamos hablando de un deportista o una deportista bien entrenada, que tiene una pared ventricular izquierda hipertrofiada porque está acostumbrado a un volumen minuto alto, ese QRS va a ser el resultado de la despolarización de toda esa masa, que seguramente lleve un poquito más de tiempo que el de alguien que tiene una pared ventricular delgada. Entonces, el tiempo que duran las ondas, los complejos, o el tiempo que ocurre entre una onda y otra, o entre que se despolariza y se repolariza, es un valor que a nosotros como médicos nos resulta útil para el diagnóstico de determinadas situaciones, a veces fisiológicas, a veces patológicas, muy a menudo patológicas. Cuando uno mira tiempo, que es en el electro que ustedes tienen, es entre onda y onda, o entre complejo y complejo, lo que fuera, cuánto transcurre de papel, sabiendo que el papel corre a 25 milímetros por segundo y que entonces cada milímetro son 40 milisegundos, puede medir tiempo solo, sin ondas, y ahí se llaman segmentos. Es decir, si yo lo que quiero medir es, supónganse, cuánto transcurre desde que termina de despolarizarse la aurícula hasta que empieza a despolarizarse el ventrículo, cuánto transcurre desde que termina la aurícula hasta que empieza el ventrículo, es decir, no agarro actividad ni auricular ni ventricular. Ese segmento se llama segmento PQ o PR, le dicen indistintamente, haya Q, haya R, no importa, ¿sí? ¿Se acuerdan que al complejo QRS se le dice QRS y no necesariamente tiene Q, ni R, ni S? Entonces el segmento este que no incluye ondas se llama PQ o PR. Y es indistinto, le pueden decir PQ aunque no haya Q, le pueden decir PR aunque haya Q, no importa, se llama así. Es el tiempo que transcurre desde que terminó de despolarizarse la aurícula hasta que empieza a despolarizarse el ventrículo. O sea, es el tiempo que transcurre a nivel del nodo AB, tronco de las de His, ramas y células de Purkinje, porque después cuando agarre miocardio ventricular voy a ver QRS. ¿Sí? Pero si lo que quiero mirar es, supónganse, es cuánto tiempo transcurre desde que se empieza a despolarizar la aurícula hasta que empieza a despolarizarse el ventrículo, es decir, lo que quiero mirar es cuánto tiempo transcurre desde que empieza a despolarizarse la aurícula hasta que empieza el ventrículo, todo este tiempo, incluyendo a la onda P, se llama intervalo. Entonces, hay que acordarse, el intervalo incluye ondas. Y el segmento no incluye nada, es tiempo. Vos podés tener un intervalo PR y tiene como es intervalo PR, tiene la onda P más el segmento PR, o podés tener un segmento PR que solo segmento PR no tiene ondas, ¿sí? Así que hay ondas y hay intervalos y hay segmentos. Los intervalos reúnen ondas más segmentos, y los otros son ondas o segmentos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, a veces a nosotros nos interesa estudiar o el tiempo que transcurre desde que sucede una cosa hasta que sucede la que sigue, o el tiempo que dura una onda o una actividad eléctrica. Cuando yo lo único que estudio es tiempo que transcurre desde que termina algo hasta que empieza algo, es decir, desde que ya terminó hasta que va a empezar, tiempo, solo tiempo, se llama segmento. No tiene ondas. El segmento es tiempo, tiempo que transcurre. Ahí habíamos dicho, el segmento PQ es desde que termina la P hasta que empieza el QRS. Mientras que los intervalos incluyen ondas. Son segmentos más onda. Entonces, el intervalo PQ es la onda P hasta que empieza el QRS. Hay otro intervalo que incluye más ondas, porque, por ejemplo, hay un intervalo que es el intervalo QT, que incluye toda la actividad eléctrica de los ventrículos. Incluye el QRS de despolarización ventricular más la T de repolarización ventricular. ¿Escucharon?
Sí. No, hay los dos, ¿no? Está el segmento PR o PQ, que es solo tiempo, desde que termina la P hasta que empieza el complejo, o el intervalo que tiene a la onda P más al segmento. Sí. ¿Cómo? Si es segmento, nunca tiene onda. ¿Sí? Entonces, segmento PR es desde que termina la P hasta que empieza el QRS. Y si es intervalo, tiene a la P y llega hasta el QRS. ¿Sí? Sí. El intervalo incluye ondas. El intervalo incluye ondas. Puede incluir una o más. Es tiempo más ondas. Entonces, el intervalo PR va desde que empieza la onda P, toda la onda P, y el tiempo que transcurre hasta que llega al QRS. El intervalo PR agarra a la onda P más el segmento PR. En cambio, el segmento PR no tiene ondas, es desde que se terminó la P hasta que empieza el QRS. Solo tiempo. QT, el intervalo QT va desde que empieza el QRS hasta que termina la T. ¿Eso escucharon? El intervalo QT va desde que empieza el QRS hasta que termina la T. O sea, el intervalo QT tiene complejo QRS, segmento QT, en realidad no se llama ST, no se llama QT, segmento ST y onda T. El intervalo QT agarra al QRS, al segmento ST y a la T. El intervalo PR agarra la onda P y el segmento PR. ¿Sí? El segmento PR es solo segmento PR, no tiene ondas. ¿Está bien? Los intervalos se incluyen para que ustedes se acuerden en la diferenciación. Bueno. A ver, acá hay un dibujito, a ver si nos podemos ir ubicando. Fíjense, acá tenemos la onda P, que es esta. Onda P, digamos, no es esto. La onda P es esto, pero quiero decir, está dibujado así, ¿no? Esta es la onda P. El segmento PR va desde que termina la P hasta que empieza el QRS, solo segmento. El QRS es todo este complejo, toda la despolarización ventricular, con onda Q porque es primera y negativa, con onda R porque es positiva y con onda S porque es negativa pero no es primera. ¿Está bien? Acá tienen, desde acá, miren, desde acá hasta acá hay un segmento. Este que está acá, este está desfasadito, esperen, es este. Segmento, están medio desfasados porque el segmento es desde acá hasta acá. No hay actividad eléctrica, es tiempo, es lo que transcurre desde que terminó de despolarizarse el ventrículo hasta que empieza a repolarizarse. Y por último, tienen está desfasado. Traten de no mirar, no me había dado cuenta nunca, pero traten de no mirar estos de acá. Fíjense que esto arranca en cualquier lado, porque esta es la onda U. ¿A dónde es la onda U? Esto no es la onda U. Ven que estos nombrecitos no coinciden con esto. Esta es la onda T. Y si ustedes agarran desde acá, desde donde empieza el QRS hasta donde termina la T, desde donde empieza el QRS hasta donde termina la T, se llama intervalo QT. Perfecto. Y el segmento ST va desde acá, desde que termina la S hasta que empieza la T. ¿Sí? Ese segmento ST, no hay ondas, ese segmento. ¿Está bien? Esto vamos a modificarlo. Bueno, ¿estamos? El intervalo QT lo tienen dibujado arriba, miren, ahí está bien. Intervalo QT, desde que empieza el QRS hasta que termina la T. Antes de entrar, vamos a volver para atrás. No empecemos con ese que va a ser difícil. ¿Qué otra cosa miramos de las ondas? Vamos a mirar, o del registro del electro. Vamos a mirar, por un lado, la polaridad. Es decir, si yo estoy ubicada en lo que se llaman derivaciones inferiores, porque es
de 2, de 13 ABF, que tenían el electrodo positivo explorador acá abajo, ¿se acuerdan? Si yo estoy en esas derivaciones y yo sé que la despolarización de la aurícula y de los ventrículos es hacia abajo, espero ver en el electro, tanto en D2, D3 como ABF, ondas P que sean de qué polaridad. Estoy ubicada ahí abajo y el vector de despolarización va para abajo. Positivas. Mientras que si me ubico a lo mejor en V1, es probable que a la P la vea negativa, ¿sí? Fíjense en sus electros, o si me ubico en ABR. Fíjense en los electros cómo ve ABR a la P, por ejemplo. Traten de ubicar ABR y fíjense a ver cómo ve a la P. La P es la primera ondita chiquita de las aurículas. ¿Cómo? A ver, traten de hablar bajito, hablen pero bajito. Ahora viene. Empezamos recién por acá. Sí, pero sí. Sí. Sí, igual es raro que el cardiólogo se equivoque. Digamos, el cardiólogo sabe que ABR ve todo pata para arriba, entonces no. No, lo que puede pasar es que la despolarización de las aurículas, en ese caso, en lugar de nacer el nodo sinusal arriba y a la derecha, tenga, suponete, una hipertrofia de aurícula derecha, porque tiene una válvula aurículo-ventricular derecha que está duro, que yo, y esa aurícula se agranda. Entonces eso por eso digo que el electro te sirve, porque eso hace que se te desvíe la despolarización hacia la derecha, en realidad no tenga con quién cancelarse de la izquierda. Bueno, me olvidé una frase que es a lo mejor un poquito infantil, pero que suele servirles para entender. Porque ahora cuando empecemos a mirar qué cosas buscarle a los dibujos del electro, tenemos que acordarnos que en general la actividad eléctrica del miocardio se conduce por sistema de conducción, salvo para lo que es la masa auricular, el resto es sistema de conducción. Sistema de conducción actúa como si fuese la autopista para lo que es la despolarización, la autopista funcionando bien, para lo que es la despolarización. Si hay algún problema en el sistema de conducción, que ustedes saben que existen porque han escuchado alguna vez que hay bloqueos, ¿sí? Que hay un piquete en la autopista, que hay un bloqueo, obviamente todo el mundo va por colectora. Acá es lo mismo. Es decir, el estímulo eléctrico habitualmente se conduce por el sistema de conducción cardíaco y va desde nodo AB al tracto de las de His, a las dos ramas, a las fibras de Purkinje y llega muy rápido al músculo ventricular. Pero si hay un bloqueo, si el señor se infartó, si tiene fibrosis ahí, si se calcificó una parte del sistema de conducción, entonces tendrá que tomar colectora. Colectora es célula a célula, conexina a conexina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el electro, a ver si cómo venimos. En el electro, si en lugar de ir por sistema de conducción a despolarizar los dos ventrículos, yo voy célula a célula, ¿en dónde aparecerá la alteración? ¿Qué cosa verán alterada? De las ondas, ¿qué alteración tendrán? Más anchos, perfecto, lo que habían dicho, es decir, ¿cuál es el problema de no ir por sistema de conducción? Que demora más tiempo. ¿Dónde se mira el tiempo en el electro? En el eje de las X. Es decir, si el QRS es alto o bajito, eso es amplitud, eso es masa, cuánta carga eléctrica. Ahora, si el QRS es ancho, quiere decir que ese músculo o es excesivamente gordo, o no ha podido despolarizarse todo al mismo tiempo y está demorando porque va célula a célula para despolarizarse. Entonces, uno sabe la duración normal del QRS, yo se las voy a decir para que ustedes la miren ahí, en sus electros, y si tienen esa duración aumentada, tienen que pensar al menos dos posibilidades. O tienen un músculo hipertrofiado y está demorando más porque es mucha masa para despolarizar, o tienen un bloqueo en el sistema de conducción y entonces está yendo célula a célula y demora más. Normalmente el QRS no supera los 100 milisegundos. ¿Cuántos milímetros son 100 milisegundos?
2,5 milímetros, perfecto, porque cada milímetro era 40 milisegundos, así que 100 milisegundos son exactamente 2,5. 40, 40 y 20, ¿sí? Entonces, un QRS normal, desde que empieza hasta que termina el QRS, hay que fijarse exactamente desde acá, desde el primer puntito del QRS hasta que termina, no puede medir o no debería medir más de 2,5 milímetros. Eso es 100 milisegundos. Si se trata de un ventrículo que está hipertrofiado, por ejercicio, por hipertensión o por lo que fuera, va a durar un poquito más, pero en general no llega a durar más de 110 milisegundos, ¿sí? Más de 0,11. O sea, no alcanza a los 3 cuadraditos. Cuando el QRS dura 3 cuadraditos o más, hay bloqueo de rama, hay bloqueo del sistema de conducción, ¿sí? Entonces nosotros, cuando miremos un electro y aprendamos y vamos a ver desde dónde se empieza a mirar, va a llegar un momento que en nuestro análisis del electro vamos a decir, ok, ¿tiene QRS? Sí. ¿QRS anchos o angostos? Angosto quiere decir normal, quiere decir 2 cuadraditos y medio como mucho, ¿sí? No existe normal, existe ancho o angosto. Y ancho es, ¿ancho para hipertrofia o ancho para bloqueo? Ancho para hipertrofia es 0,11, ancho para bloqueo es 0,12 o más. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de empezar a mirar eso y a hacernos el ojo. Después no los medimos realmente, los médicos no estamos con el milímetro. Uno lo ve y se da cuenta, y decís, che, tiene QRS ancho, ¿sí? Como está ancho o está angosto. La cosa es, 0,10 es lo normal, ¿sí? 2 cuadraditos y medio, hasta 0,10. En general dura hasta menos, dura 80 casi siempre. Pero puede durar hasta 100 milisegundos. Si dura más, puede ser por hipertrofia o por bloqueo. Si dura mucho, es decir, desde 120 en adelante, eso es bloqueo. Después vemos que bloqueo. Y bloqueo nos referimos a esa autopista que era el sistema de conducción, tiene alguna interferencia. Entonces, al estar interferida ahí, tenemos que ir célula a célula para llegar, ¿sí? Lo mismo si miramos el segmento PQ. Segmento PQ, ¿lo ubican el segmento PQ? Ok, el segmento PQ, ¿cómo lo podemos definir? ¿A qué se refiere el segmento PQ? Claro, es tiempo, solo tiempo, desde que finaliza la P hasta que arranca el QRS. Entonces, el PQ, que ya terminó la P, a veces está prolongado. Si el PQ está largo, ¿a dónde está el problema? ¿Qué les parece? No, porque el PQ me acabas de decir vos que no tenía una onda, era segmento PQ. Claro, ¿dónde estará el problema? ¿Por qué el PQ puede estar prolongado? Perfecto, es el tiempo que tarda en despolarizarse el ventrículo. Claro, está tardando más en despolarizarse el ventrículo. Entonces, ¿dónde está el problema? En el nodo AB o en GIS, todo GIS, digamos, ¿no? Porque para que se despolarice el ventrículo tiene que llegar por Purkinje al músculo ventricular. Habitualmente es un problema del nodo AB, les digo, porque el nodo AB era el que ya venía como conduciendo medio lento. Entonces, en general, cuando un segmento PR está prolongado, uno piensa, ok, tiene un bloqueo. Esos bloqueos se llaman bloqueos AB, bloqueos auriculoventriculares, porque vos tenés una onda P que viene fantástica, un QRS que está perfecto, pero mucho tiempo desde la P al QRS. Eso se llama bloqueo AB, ¿sí? Eso es un bloqueo auriculoventricular. En el TP van a ver que hay distintos tipos de bloqueos y los van a poder más o menos estudiar. En general, lo que se mide para este caso es, lo que sabemos de memoria cuánto mide, es el intervalo PR. Es decir, desde que empieza la P hasta que empieza el QRS, acuérdense, se llama PR, pero puede empezar con Q. Desde que empieza la P hasta que empieza el QRS, es decir, desde que empieza la actividad auricular hasta que empieza la ventricular,
incluyendo la actividad auricular, desde que empieza la P hasta que empieza el QRS, onda P más segmento PR, dura de 0,12 a 0,20, es decir, 120 milisegundos a 200 milisegundos. 200 milisegundos son 5 milímetros. Acá, mira, empieza acá, 1, 2, 3, sería 0,12, 4, 0,16, 160. Está dentro de los límites considerados normales. Es decir, un PR, un intervalo PR que incluye a la onda P, que dura hasta 200 milisegundos, o sea 5 milímetros, es normal. Si el intervalo PR se prolonga, dijimos, es un bloqueo AB, no es problema. A veces puede pasar que el intervalo PR se prolongue un poquito porque las aurículas están muy grandes y la onda P tarda mucho, pero no es la más frecuente. Lo habitual es que el intervalo PR se prolongue porque tiene una dificultad en la conducción del estímulo desde el nodo AB a los ventrículos, ¿sí? Porque la onda P ya la vieron y está bien. Entonces, en los electros de ustedes, fíjense si el PR dura menos de 0,20, ¿sí? Menos de 5 milímetros. Hay que buscar desde que empieza la P hasta que empieza el QRS. Si alguno tiene un intervalo PR que dure más, lo miramos. ¿En qué derivación mirar? Siempre que tengan que elegir una derivación para mirar trastornos del ritmo fundamentalmente o este sistema de conducción, busquen D2, D de dedo 2, porque es la que mejor ve al corazón, porque es la que engancha casi paralelo tanto a la despolarización auricular como a la ventricular. Entonces, cuando uno tiene que elegir una, elijan D2. Cuando uno hace diagnósticos de arritmias, hace el electro estándar de 12 derivaciones con una tira de D2 larga, ¿sí? Hace como 2 complejitos en cada derivación para mirar cómo se ve el complejo ahí, pero cuando quiero estudiar ritmo, pido que al técnico o el mismo técnico, cuando se da cuenta que hay una arritmia, te manda al final del electro lo que se llama una tira de D2 larga. Hay varios complejos de D2 para que vos mires si el ritmo está alterado, si la conducción está alterada, qué sé yo. ¿Por qué D2? Porque D2 está más 60 y la despolarización de los ventrículos es más 60 y la de las aurículas es más 50. Es la que mejor ve todo. Hasta 0,20. El intervalo con onda P incluida hasta 0,20. El intervalo con onda P. ¿Sí? Si alguien tiene un intervalo que dure más de 0,20, avisa. Entonces ya sabemos que una de las cosas que vamos a mirar, habíamos dicho, era la polaridad, porque la polaridad nos decía, la polaridad de las ondas nos decía hacia dónde se estaba produciendo la actividad eléctrica. Entonces ustedes, imagínense que ustedes agarran un electro, miran D2 y tienen un QRS que es negativo. Obviamente está mal, porque D2 está parada ahí, la actividad del corazón sí o sí tiene que ir de arriba para abajo, en la medida en que sea normal. Si ustedes lo ven negativo es que pasó algo. No puede estar negativo. O sea, la polaridad uno la mira enseguida. O si miran una BR que está paradito acá arriba a la derecha y ven todas ondas positivas, es una locura, se está despolarizando para arriba, ¿sí? Entonces hay patologías. Si se infarta mucho del miocardio, el vector puede terminar yendo para arriba porque no tenés pared para abajo. Es decir, a veces hay situaciones. Una vez que saben mirar la polaridad, que está muy bien, se fijan siempre que las T, las ondas T, acompañen en polaridad a los QRS, porque ustedes saben que debe ser así. Entonces siempre miramos QRS mayoritariamente positivo, T positiva. QRS mayoritariamente negativo, T negativa. Después miran la duración. Y entonces saben, ok, acá a ver, desde el PR tiene que durar hasta 0,20. El QRS tiene que durar hasta 0,10. Entonces ya se van haciendo una idea de qué tipo de trastornos puede haber. Yo lo digo mayoritariamente porque como el QRS puede tener distintas ondas, vos tenés que hacer la suma algebraica del área de las ondas. ¿Por qué del área y no del pico? Porque lo que transcurre de tiempo es carga eléctrica.
Entonces lo que uno tiene que sumar es cuánta carga eléctrica hay positiva y cuánta negativa. Si vos tenés, suponete, un QRS que tiene una onda R chiquita y una S grande, es mayoritariamente negativo, ¿sí? Es el resultado de la suma algebraica del área de las ondas. Por eso le digo mayoritariamente, no es que tenga que ser solo negativo. Hago la suma algebraica, sumo lo que va para arriba, resto lo que va para abajo, y lo que me queda, eso es la polaridad del QRS. La T tiene que acompañar a esa polaridad. Ahora te digo, ¿cómo? No, porque viste que eso, acá uno de los chicos me decía si la T, el área de la T tiene que ser igual a... La polaridad sí, positivo, sí, eso sí, pero no el área, porque el área depende del tiempo también. No, una T negativa, por ejemplo, ustedes saben que el electro es uno de los métodos de diagnóstico complementarios que primero se usa porque es fácil de acceder y porque es rápido de utilizar y porque brinda muy buenos datos para lo que se llama isquemia del miocardio, es decir, la gente que eventualmente se va a infartar, primero tiene una situación de isquemia, de déficit de flujo. Bueno, lo primero que hace la isquemia es darte vuelta a la T. Porque el tema de que las coronarias tienen que atravesar el espesor de la pared para permitir el flujo, y habíamos dicho que la repolarización se iba a producir en el sentido inverso porque empezaba de afuera hacia adentro, cuando el flujo está disminuido, la T se le da vuelta al QRS. Entonces, T negativas no, T invertidas al QRS, son muchas veces indicación de isquemia. No es siempre, porque a veces hay pericarditis, a veces hay otras causas, ¿sí? Trastornos hidroelectrolíticos, pero si el tipo está con un dolor que se parte y dice tengo la pata de un elefante apoyado acá y dio vuelta a las T, se debe estar isquemiando, ¿sí? Si no hago nada rápido se va a terminar infartando. Entonces la inversión de la onda T es un dato muy importante en clínica. Ahora, si tiene invertida la onda T desde que tiene 3 años, nada, tiene invertida la onda T, no sé, después pensamos por qué, pero no es que se está isquemiando, no se está por infartar, ¿sí? La otra cosa de las T es que la T, si ustedes la miran con atención, no sé si se dan cuenta, pero mírenla la T, a ver si se pueden dar cuenta otro dato que tiene la onda T. Además de la polaridad, la duración mucho no importa, porque eso no es algo que nosotros midamos. Pero las T no son simétricas, ¿la ven? Sí. Todo es repolarización. Ojo, porque la T es solo repolarización. Pero sube lento, baja rápido. La T normal no es simétrica. La T normal sube lento, baja rápido. ¿Estamos? Entonces, la T normal sube lento, baja rápido. Sube lento, baja rápido. En la isquemia, la T se hace simétrica y luego se invierte. Los canales son o de sodio o de potasio. La bomba es de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio trabaja desde antes de la P, durante la P, durante el QRS, después del QRS. La bomba de sodio-potasio es todo el tiempo y ustedes saben que al potencial de membrana le aporta muy poquito. ¿Cuál es el problema de la sodio-potasio? Es que si está con una situación de isquemia, va a dejar de operar porque es dependiente de ATP y para que se produzca ATP necesitan la irrigación. Entonces ahí si vos no tenés sodio-potasio ATPasa, que la bomba lo que hace es extruye sodio en intercambio por potasio, se te va a empezar a despolarizar porque el sodio adentro despolariza. Pero acá no se ve eso todavía, ¿sí? Ni le va ni le viene. La bomba de sodio-potasio esté despolarizado o repolarizado que yo, trabaja constantemente en el intercambio de sodio por potasio. No es dependiente del potencial de membrana el sodio-potasio, o es mínimamente dependiente. Va a trabajar todo el tiempo, ni se entera de eso. Lo que le va a pasar es que si hay una situación de isquemia va a dejar de operar porque no tiene ATP. Va a consumir el ATP que hay y después basta. Bueno, entonces, a la onda T, una cosa que le miramos es la simetría, a ver si está asimétrica, que es lo que corresponde, sube lento, baja rápido, o si está simétrica. En la isquemia, por ejemplo, se pone simétrica y puntiaguda, se pone una T picuda simétrica que después se le da vuelta.
¿sí? Al QRS. Y todos esos datos son datos de isquemia. Pero ya les digo, a veces las T simétricas son datos de hipertrofia, otras veces son por trastornos hidroelectrolíticos, trastornos con el potasio. Es decir, no quiere decir siempre una T invertida, no quiere decir que haya isquemia. Hay que ver la situación clínica para saber si hay isquemia o no. Sí. La simétrica sube y baja normal. No, la invertida, en general, primero se pone simétrica y después se invierte. Pero no importa si es simétrica o asimétrica, si se le dio vuelta a la T, se le dio vuelta a la T. Si QRS mayoritariamente positivo, T negativa. Si QRS mayoritariamente negativo, T positiva. Darse vuelta quiere decir no acompañar en polaridad al QRS. Sí. Ay, sí. En D1 el QRS, mira, D1 mira desde acá. Suponete que tuviese un ventrículo izquierdo hipertrofiado, más grande o qué sé yo, la despolarización va a ser mucho más para D1 que para otro lado. Entonces, D1 está a 0 grado, ¿sí? Y D2 está a 60 y ABF a 90. Entonces, si la despolarización se aproxima mucho a 0 grado, lo va a ver bien positivo. Si no se aproxima mucho, no lo verá tan positivo. La otra es, una persona tiene su QRS a 60, suponete, a 60 grados, pero de golpe empieza a engordar o está embarazada, el diafragma se levanta, el corazón se rota, las ondas del electro también se ven distintas porque al rotar el corazón te queda mucho más horizontalizado, ¿sí? Entonces depende de la posición del corazón. D1 siempre, en general, ve positivos, ABR es la que no ve, porque D1 acá tiene negativo, D1 mira desde acá. Por el tiempo que demora en repolarizarse. Las primeras células lo hacen más lento, las otras lo hacen más rápido. Es tiempo, ¿no? Bueno, seguimos. Necesitamos un pizarrón. Es malísimo esto de que no tengamos pizarrón. Ah, ahí hay pizarrón. ¿No lo traes al pizarrón? ¿Habrá tizas? ¿Hay tiza? Buenísimo. Ya conseguí un voluntario que me va a traer el pizarrón. Bueno, escúchenme una cosa mientras yo les voy contando esto. Una cosa que se hace, porque si no, ¿cómo les hago el dibujito? ¿Necesitas otro voluntario? ¿Sí? Necesitamos otro voluntario o voluntaria. Veo que acá hay otro voluntario. Muy bien. Otra cosa que se hace, se estudia lo que se llama, perfecto, ahí ya estamos bárbaros, ¿sí? Otra cosa que se hace, se estudia lo que se denomina como eje eléctrico del QRS. Eje eléctrico quiere decir buscar. Yo les dije que los ventrículos se despolarizan y que son una suma de vectores que van en distintos sentidos y que se van cancelando los opuestos y después les da un vector que es la resultante de todos esos. Bueno, el eje eléctrico es eso, es la resultante de la actividad de despolarización ventricular. Pero que en lugar de ser, cuando uno está estudiando y piensa, ok, acá hay uno que va para acá y otro que va para allá y otro que sube de los vectores, en el eje eléctrico es, teniendo el electrocardiograma, calcular nosotros el eje eléctrico de ese paciente. Es decir, acá no es desglosemos lo que sabemos de fisiología, que se va a despolarizar primero el tabique, después las paredes libres y por último las bases, sino es, ok, tengo el electro de mi paciente, quiero saber si la despolarización global del ventrículo sigue la dirección y el sentido que debería según los conceptos o los parámetros fisiológicos. Entonces, para calcular el eje eléctrico, por supuesto necesito el electro del paciente con las 12 derivaciones, o por lo menos las derivaciones del plano frontal, que son las que voy a usar. En general se calcula el eje en el plano frontal y no se lo calcula en el eje horizontal, pero si quisieran lo pueden hacer, es otro. Tengo que tener las 6 derivaciones del plano frontal. Las 6 derivaciones del plano frontal son D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF.
Teniendo esas 6 derivaciones voy a calcular el eje eléctrico, que es el vector resultante de la despolarización de los ventrículos. Para eso hay que aprender a hacer un gráfico que... No, para eso no. Cuando ustedes lo tengan bien incorporado adentro de ustedes, no van a necesitar hacer el gráfico. Para aprenderlo necesitamos hacer un gráfico que se llama sistema exaxial. Es decir, los 6 ejes de las derivaciones los tengo que aprender a dibujar. Yo les voy a enseñar a dibujarlo lo más sencillito posible. Lo dibujo sin micrófono y después vengo y se los cuento. Ustedes miren cómo hago, porque la cosa es, para hacerlo bien, hay que hacerlo en orden. Después, si no, se hacen un bodrio bárbaro, quieren hacer pasar los ejes y no saben por dónde. Entonces, fíjense cómo lo vamos a dibujar. Bueno, así que tengo D1 y ABF. Ahora, vamos a hacer los ejes que nos faltan, porque tenemos 2 derivaciones y esto es exaxial, tiene que tener 6. Vamos a hacer las derivaciones que nos faltan, sabiendo que en este gráfico tienen que estar todas las derivaciones separadas entre sí por 30 grados. De una a la siguiente tiene que haber 30 grados. ¿Cómo hago para eso? Miren, supónganse que esto va a ser un círculo completo, y 30 grados, y acá hay 90, de 0 a 90, 30 grados, supónganse acá hay 30 y acá hay 30, más o menos, ¿sí? Entonces ahora lo mismo habría acá, que yo, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Entonces ahora hago pasar las rectas así. Todas pasan por el centro, una por acá, la otra pasa por acá, esta pasa por acá, y esta pasa por acá. Bueno, lo de los 30 grados no me quedó muy 30, pero más o menos, ¿sí? Entonces, una vez que las tienen así, estas son como trucos o para que aprendan a dibujarlo. Todas separadas por 30 y es una D, una A, una D, una A, una D, una A. Esto es D1, esta es una A. Esta es ABR, porque ABF, que es la de abajo, ya la habíamos hecho, así que D1, ABR, D2, ABF, D3, ABL, ¿sí? Ok, ahí más o menos están. Ese es el sistema exaxial. La cruz y después las que pasan a 30 grados, ¿sí? Y después le ponemos nombre. A la cruz le poníamos fácil porque eran D1 y ABF, y a partir de ahí es una D, una A, una D, una A. ¿Está bien? Ese es el sistema exaxial. Esto es 0 grado, esto es 180 grados y esto era 90 grados. Y yo les había dicho que la despolarización, ahora asuman que este es el centro, no, asuman no, esto es el centro. El vector de despolarización ventricular, el eje eléctrico del QRS, si hacemos la resultante de todos los vectores involucrados en la despolarización ventricular, les va a dar un vector que en general está, yo les dije, más o menos por 60 grados. De 2 es 60 grados, porque esto es 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo calcular el eje eléctrico. Si bien el normal, en general, está acá,
Vamos a ver cómo calculamos el de los electrocardiogramas que tengan ustedes o el del electrocardiograma de mi paciente. Una forma sencilla de hacerlo, bueno, y fíjense que estamos calculándolo solo en el plano frontal, que es el que se utiliza, el resto no se calcula. Entonces, una cosa que interesa para calcular, o que podemos hacer una forma más o menos sencilla de calcular el eje eléctrico del QRS, es mirar. Voy al electrocardiograma del paciente y me fijo cómo está el QRS en D1. Ustedes tienen que ir mirando ahí en el suyo. Miro QRS. ¿Cómo está el QRS? Fíjense si está mayoritariamente positivo o mayoritariamente negativo. En D1. Primero arranco por D1. Miro D1 y digo, ok, ¿cómo está? A ver si yo tengo uno acá para mirar. Ah, este es el exaxial, pero de la diapo, ¿sí? El nuestro es aquel porque lo necesitamos completo, ¿no? Este no nos gusta. Acá, este, espectacular. Miren, tengo D1. Fíjense, este es un electro clásico, estándar, de 12 derivaciones, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, tengo D1, D2, D3, RL y F, B1, B2, B3, B4, B5, B6, que era lo que habíamos quedado. Todos los electros estándares tienen 12 derivaciones y siguen este orden. D1, D2, D3, ABRL, BF, B1, B6. Entonces miro cómo está D1. ¿Cómo está D1? ¿Positivo o negativo? Positivo, QRS positivo. Cada derivación... pero ¿cuántas cosas que tengo ahora? Cada derivación tiene una perpendicular que la corta por la mitad. ¿Está bien? Miren, esta es D1. ¿Quién es la perpendicular a D1? Ok, ABF. D1 tiene el electrodo positivo o explorador donde tiene el nombre, ¿sí? Todas tienen el nombre del lado que tiene el electrodo explorador. D1 tiene una mitad positiva, una mitad negativa. La mitad positiva de D1 es todo este semicírculo. Positiva, dije, ¿no? La mitad positiva de D1 es todo ese semicírculo. Cualquier vector que pase por ese semicírculo, D1 lo ve como una onda positiva. Y cuanto más paralelo a su eje esté el vector, mayor magnitud va a haber, una onda más grande va a haber. Entonces, miren, ahí dice que es positiva. Vamos a la forma más fácil. Yo digo, ok, si se ve D1 positiva, quiere decir que el vector sí o sí está de acá para acá. Porque si estuviese en este semicírculo, D1 le vería la cola al vector. Entonces lo vería como una onda negativa. ¿Sí? Bueno, ya sé que está en ese semicírculo. Ahora voy a mirar ABF. Igual que como lo dibujé, vieron que empecé por D1. Miré D1, ahora miro ABF. ¿Cómo está ABF en este? Positivo, ¿sí? Está francamente positivo el QRS de ABF. Ok, el QRS de ABF es esta que está acá, la perpendicular a ABF es D1. ABF tiene un semicírculo para acá y un semicírculo para allá, ¿se entiende? ¿Cuál es el semicírculo positivo para ABF, el inferior o el superior? Ok, entonces sé que tiene que estar acá. Ahora, si está positiva en ABF y positiva en D1, tiene que estar acá, ¿no es cierto? Porque yo ya sabía que estaba de acá para allá y ahora sé que está de acá para allá. O sea, está acá el eje eléctrico. Ese cuadrante que va entre 0 y 90 grados es el cuadrante normal, habitualmente está ahí. Si no estuviese ahí y estuviese en este cuadrante, sería un eje desviado a la derecha. ¿Qué cosa distinta tendría que tener para que nos hubiese dado este cuadrante? ¿Cómo? D1 negativo, perfecto. Es decir, la única posibilidad para tenerlo acá es que hubiese estado de D1 negativo. Que cuando miro allá, D1 sea negativo. Entonces lo ponía en la mitad de D1 negativa. ¿Sí? Y este cuadrante, entonces, este cuadrante es el normal. De 0 a 90 es normal. Casi todos tenemos el eje eléctrico entre 0 y 90 grados. Este cuadrante de 90 a 180 se llama desviado a la derecha. Entonces vos decís, che, mi paciente tiene el eje desviado a la derecha. Y yo ya sé que las cosas que desvían el eje a la derecha son 2 o 3. Una es, por ejemplo, que tengo un ventrículo derecho muy grande. Porque ¿por qué se va a venir la despolarización para acá en lugar de ir para allá? Y irá para los dos lados, pero después no se cancela más porque esto tiene mucho derecho. ¿Sí? Entonces uno ya sabe, las puede deducir esas patologías. Y si está de 0 a menos 90,
Ese se llama, claro, con un ABF negativo, rarísimo, no tan rarísimo, no es tan habitual. Ese se llama desviado a la izquierda. Si este era desviado a la derecha, este es desviado a la izquierda. Sí, de acá hasta acá va de 0 a 180, de acá hasta allá va o de 0 a menos 180, o si querés, seguís el... Sí. Este cuadrante, mira, este cuadrante que está acá, salvo que tengas una dextrocardia o malformaciones sumamente raras, nunca hay actividad eléctrica acá, porque no hay vectores que suban hacia la derecha y arriba. Y los cuadrantes que sirven son este que se llama cuadrante derecho, este que se llama cuadrante normal y este que se llama izquierda. En general podés hacer el círculo de 360 y entonces después de 180 viene 210, 2, ¿sí? O podés decir 0, menos 30, menos 60, menos 90, que es más fácil. En general nosotros decimos, en el cuadrante izquierdo está, ponele a menos 30, está BL, a menos 60 está la colita de D3, ¿sí? Si aparece el eje eléctrico acá, que quiere decir que tienen que ver un QRS negativo en ABF, porque ABF va de acá para acá positivo, de acá para acá negativo, es un eje desviado a la izquierda. Si aparece en el cuadrante de acá, es un eje desviado a la derecha, y si aparece en el cuadrante de acá, es un eje normal. Los ejes acá no son muy frecuentes, las hipertrofias del izquierdo lo tiran más hacia la izquierda, pero en general te lo horizontalizan un poco. Pero hay una patología que te da el eje acá y que lo único que se ve en el electro es eso, que es el que se llama hemibloqueo anterior izquierdo, que es el bloqueo de la rama anterior de las de His, de la rama izquierda, de la rama anterior de las izquierdo de las de His o de Kötz-Brodeur. Hemibloqueo anterior izquierdo, piensen, la rama anterior de la rama izquierda de las de His bloqueada. Y la única cosa que vos le ves al paciente, no tiene síntomas, no tiene otras cosas, es que tiene un eje desviado a la izquierda. En general a menos 30, cerquita de menos 30. Es raro un eje a menos 60, les digo, es raro, qué sé yo, muy raro, no raro, muy raro. Pero un eje entre menos 30 y menos 45 puede ser. Entonces tienen, bueno, ahora por ahora lo que yo les enseñé es solo a calcular el cuadrante. No saben dónde está el eje, pero saben en qué cuadrante está. Entonces repasemos, para saber en qué cuadrante está el eje del QRS necesito, primero podría mirar cualquier derivación, pero digo, las más fáciles son D1 y ABF por el dibujo. Miro en D1, D1 mayoritariamente positivo o mayoritariamente negativo. Claro, si D1 es mayoritariamente positivo, ya sé que está de la perpendicular hacia la izquierda. Y si D1 es mayoritariamente negativo, está de la perpendicular hacia la derecha. Después miro ABF y digo, bueno, ok, ABF mayoritariamente positivo o negativo. Si ABF se ve más que nada positivo, yo sé que está de la perpendicular para abajo, porque ABF es positivo abajo. Y si está mayoritariamente negativo, digo de la perpendicular para arriba. Donde se superpongan los cuadrantes del D1 y de ABF, ahí está el eje. Si lo quisiera calcular con mayor precisión, tengo otra opción que es, ok, lo ubiqué en un cuadrante. Ahora lo ubicamos en este cuadrante, ¿sí? Dijimos, es D1 positivo, es ABF positivo, está en ese cuadrante. Para completarlo busco las dos derivaciones que no pasan por ese cuadrante. Las que no pasan por ese cuadrante. En este caso serían ABL y D3, ¿sí? Hago el mismo trabajo. ABL, mayoritariamente positivo o negativo. Positivo. ABL la corta de 2, ¿sí? Eso es, a cada A las corta una D, perpendicular quiero decir. Entonces, ABL tiene su mitad positiva desde D2 para ¿dónde? La derecha, bueno, sí, este es el de la derecha se llama, por eso claro, para el otro. Entonces, ABL, que se ve mayoritariamente positivo, ¿no? Y tiene su mitad positiva desde D2 para acá. O sea, ya sé que está acá. ¿Se dan cuenta? Se están superponiendo ahí.
Ya no está entre 0 y 90, está entre 0 y 60. Y ahora hago el mismo trabajo con D3. ¿Cómo está D3? Positivo. A D3 la corta R. D3 es positiva así. Entonces, miro D3. ¿Cómo está D3? Positiva. A D3, que es esta que está acá, ¿la ven? Esta es D3. La perpendicular de D3 es R. D3 tiene una mitad positiva que va desde R a R, ¿sí? Todo este semicírculo para D3 es positivo. Cualquier vector que pase por este lugar, D3 lo ve preponderantemente positivo. Entonces, si D3 es positivo desde acá para acá y ABL es positiva desde acá para allá, el único lugar que comparten, que se superpone, es entre 30 y 60. El eje eléctrico de este electro está entre 30 y 60 grados. ¿Se entiende? Para D3 va entre 30 y 60. No, D3 es esta, a D3 la corta R. Desde acá, todo hasta acá, cualquier vector que aparezca por acá, D3 lo ve positivo. Lo que pasa es que el único pedacito que se superpone con lo que ya habíamos marcado donde estaba el eje es entre 30 y 60. Entonces el eje va a estar entre 30 y 60 grados. Ya ahí tienen un dato bastante preciso, ¿sí? Como no hace falta saber exacto. Si quieren saberlo exacto, ahora les digo qué es lo que tienen que hacer. Pero hasta acá lo entienden. Esto es lo que uno hace mentalmente siempre con el paciente. Agarran el electro y dicen, ok, de 1 positivo a F positivo, ya sé que está en el cuadrante normal. Me fijo ABL y me fijo D3. Y si ABL es negativo, ya sé que está más para acá. Y si ABL es positivo, está más para allá. Y lo ubico, ¿sí? Les muestro otra forma de calcularlo. Esta traten de acordársela, que esta era la más fácil, esta era la que había que acordarse. Ahora les muestro una un poquito, no es más difícil, pero por ahí les lleva un cachito más de tiempo. Dibujo el sistema hexaxial, siempre. El hexaxial lo tienen que tener incorporado, ¿sí? Para dibujar el hexaxial hago primero la cruz con el ángulo de la perpendicular de 1 y ABF y ahora le pongo las diagonales tratando de separarlas a 30 grados. Hermoso, me quedó perfecto. Ahí tienen D1 y ABF, y ahora de nuevo, una D, una A. D, A, D, A, D, A. Pongo el nombre donde está el electrodo positivo explorador. Eso es por convención, para que yo ya sepa dónde están ubicados, ¿sí? Sistema hexaxial, una pinturita. Ahora, ¿cómo hago para calcularlo sin hacer todo el trabajito que habíamos hecho antes? Necesito conocer el área en cuadraditos, el área en D1 y en ABF. Entonces, en D1 y ABF porque son las más fáciles. Si no estuviese D1 y ABF, elijan cualquier par de perpendiculares. Supónganse que en D1 se ve muy mal, agarren otro par, agarren D2 y ABL, o que agarren perpendiculares. Entonces, D1, ¿qué área tiene? Un cuadradito, dos, bueno, ahí tiene como 2, 5, 6, más o menos 6 cuadraditos tiene en D1. Cuadraditos positivos, ¿sí? Y no tengo nada para restarle, no tiene componente negativo. Entonces digo, bueno, ok, D1 positivo yo sé que es de este lado, ¿sí? Desde la perpendicular para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos igualitos. Y ABF... 5 y 4, 9 menos 1. ¿Entienden lo que hago? Cuento los milímetros. Si fuesen gordos, tendría que contarlos de ancho también, ¿eh? Todo el área es. Ok, en ABF para mí tiene 9 de alto menos 1 para abajo, apenas empieza la Q. Hago una cuenta grosera, si no hace falta que sean, es para saber dónde está el eje. Entonces, supónganse que tiene 9 menos 1 es 8. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque es positivo.
Y acá viene para qué sirve la ley del paralelogramo o como se llame. Juntan esta con esta y la diagonal es el eje eléctrico del corazón. ¿Sí? No, ¿fue fácil o no? ¿Eh? Entonces, cuentan el área en una derivación. Cuentan el área, pero el área tiene que ser suma algebraica, lo positivo menos lo negativo. Cuentan el área en otra derivación. Y hacen las perpendiculares a esas derivaciones, y donde se cortan, ese es el eje eléctrico. Sí, dos cualquiera que sean perpendicular. Sí, suponete que... Pero yo que tengo lastimado el pie, subo y bajo, subo y bajo. Escúchenme una cosa, supónganse que en D1 mi complejito fuese onda P, QRS, T, lento, rápido. Esa es mi D1. Y mi ABF es onda P, QRS, T. Bueno, ahí. ¿Cuánto vale en D1? 4, 5. Miren, ¿cuánto vale en D1? Tiene menos 1 más 3, 1, 2, 3, menos 1, 2, 3, 4. ¿Entienden? Hay que contar todo. Menos 2. ¿A dónde dibujo un menos 2 en D1? Menos 1, menos 2. ¿Sí? Entonces el vector evidentemente D1 lo está viendo como negativo o mayoritariamente negativo porque el vector se está yendo a su semicírculo negativo. Ahora agarro y mido ABF. ¿Cómo mide ABF? Más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay que restarle este. 7, más 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá. Ahora hago la perpendicular a ABF, la perpendicular a D1, wict. El eje eléctrico en ese caso está desviado a la derecha, ¿sí? Seguramente sea un ventrículo derecho hipertrofiado, póngale. ¿Se entiende? Entonces, medimos el área del QRS y hacemos la suma algebraica del área. Es decir, tenemos que medir lo que va para abajo, lo que va para arriba y hacer el resultado de eso. Entonces, esa es una forma. La otra forma es cómo está en D1, cómo está en ABF, quiénes no pasan, las que no pasan, cómo está, y me queda entre dos medidas, entre 30 y 60, 60 y 90, 90 y 120, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? ¿Empezamos de nuevo? Sí. ¿Cómo? Sí, el tiempo cambia porque lo que yo hago es la suma del área. Entonces, si está muy ancho, son más cuadraditos que sumo. No sumo solo los que va para arriba o solo los que va para abajo. Sumo 1, 2, 3 de ancho, 2 de ancho, otro más, qué sé yo. Sí, es la suma algebraica. Entonces, si está ancho, tengo más cuadraditos. Bueno, no, porque en cada derivación, por más que dure lo mismo, primero, no todas las derivaciones lo ven entero al QRS, porque depende de donde vos estés, viste, por ahí no ve tabique. Vos te parás muy acá y ni se entera de tabique. Entonces hay que contar todo, el área, ¿sí? Ahora, en el electro que ustedes tienen, ¿pueden calcular el eje? ¿Sí? Tienen que tratar de mirar QRS en D1, QRS en ABF. Fijarse si les da positivo en las dos, ya saben que está en cuadrante normal. Si en alguna de las dos derivaciones el QRS no está positivo, ahí tenemos un eje del QRS que está desviado.
Esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? Quiero, aunque sea terminamos los conceptos, les quiero mostrar cómo mira uno un electro y después cualquier cosa seguimos charlándolo. Fíjense que no hay representación en el electro de la repolarización de las aurículas, porque la onda que debería ser de repolarización después de esto está metida por acá, pero es tan poquita carga eléctrica respecto de lo que es el ventrículo que no la alcanzamos a ver. Si se viese, debería ser de polaridad opuesta a la P, porque acá no hay ese temita de que empieza por el lado contrario. Bueno, esto quería mostrarles antes de irme. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un electro? Los médicos, ¿sí? Agarramos un electro. Entonces yo agarro el electro y primero lo chusmeo. Tipo, le mide ahí, hay una miradita medio general, global. No pueden arrancar por contar milímetros. Primero péguenle una mirada, tipo a ver si se parece a los electros, si son más o menos normales, si no encuentran nada raro, ¿sí? Entonces le pegan una miradita. Miren, ayer justo me dieron un electro. Lo miro y digo, pero esto lo hicieron con otra velocidad, ¿entendés? Que tiene una frecuencia de 30. Una persona que está haciendo deporte. No, de ninguna manera de 30. Eso, efectivamente, se habían olvidado de cambiarle la velocidad al electro, les había quedado con la de 50 antes y me dieron un electro que estaba mal. Que estaba mal, digo, que no era lo estándar, no es que esté mal, pero bueno, uno para calcular frecuencia ahora va a tener que pensar que exactamente tiene el papel corriendo a más velocidad. Entonces, una de las cosas es esa. Miro, le pego una chusmeadita para ver qué pasa, porque además hay patologías graves que tienen características muy obvias. Entonces, si ustedes tienen complejos QRS, supónganse en derivaciones de las que yo en ABF, en D2, en D3, que son QS, que arrancan con toda onda negativa, el tipo tiene un infarto. Ahora están llegando retarde porque para cuando hace Q es cuando ya está necrosada la pared. Es decir, el infarto hay que diagnosticarlo antes de que sea infarto, porque una vez que se necrosó, ya saben, el miocardio no genera células nuevas, o por lo menos no muchas. Entonces hay que buscar, cuando uno busca isquemias, trata de buscar test picudas o test simétricas dadas vuelta para lo que es el QRS, o alteraciones del punto donde se une el QRS con el segmento ST. Si no importa, eso lo van a aprender en clínica, pero digo, no van a la QS, pero si aparece un QS ya está infartado. No, y a veces hay gente que no sabe que tuvo un infarto, sobre todo, por ejemplo, los pacientes diabéticos que tienen mucho de los diabetes tipo 2, que tienen mucha arteriopatía, ¿vieron? Tienen mucha isquemia, tanto que yo en riñón, en retina, en todos lados, y que como aparte tienen mala sensibilidad, no tuvo dolor. Entonces se infartó y no nos enteramos, nadie se enteró. Y vos haces el electro y es un hallazgo, aparece una Q, un QS. La Q chiquita, una Q de 1 por 1, un cuadradito de abajo y un cuadradito de ancho, normal, ¿sí? Q de 1 por 1 no pasa nada. Es que estamos mirando colitas de vectores chiquitos. Pero las Q, cuando son más grandes que 1 por 1, en general implican tejido muerto. Hacia ahí los vectores se van, porque ahí no hay electricidad puesta, muerto, hay fibrosis, y por eso da la Q, ¿sí? Ok, entonces agarramos el electro y lo primero que hacemos es una visión más o menos general, que es lo que corresponde que hagan siempre ante un paciente. Es decir, por más que el señor venga porque le duele el pie, ustedes no pueden ir y mirar el pie y después se dan cuenta, le miran la cabeza y el tipo está lleno de, qué sé yo, de lesiones vasculares. Ustedes tenían que saberlo antes eso, porque cambia todo. Entonces, primero una visión general. Entonces, miro el electro y lo chusmeo, a ver si parece un electro normal, si qué sé yo, más o menos, voy mirando. Pero después, una vez que miré eso, empiezo. Tengo que saber si es ritmo sinusal, es decir, si se está despolarizando desde aurícula a ventrículo, porque es súper importante eso, porque eso es lo fisiológico, yo necesito que haga primero aurículas y después ventrículos. Para saber si es ritmo sinusal, la clave está en la P. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos cuando agarramos el electro y uno se hace de memoria todo ese versito es, ¿tiene onda P? Lo primero que tengo que saber es si tiene onda P. Si tiene onda P, tiene despolarización auricular, ok, ya vamos bien. Si tiene onda P. Entonces, miro si tiene onda P. Para saber si es ritmo sinusal, me fijo si tiene P. Una vez que ubico la P, le miro características a la P, que las van a ir aprendiendo de a poquito. Es decir, cuánto dura, pero no importa. ¿Tiene onda P? Ok, ya ustedes van bien. Ahora, tiene que tener onda P que se siga de QRS. Porque hay algunas patologías en donde la aurícula hace P, fantástica, cada 70, hace 70 en un minuto, qué sé yo, y el ventrículo va a 40, porque hay un bloqueo completo entre la aurícula y el ventrículo, y por más que tenga onda P, no te sirve de nada la onda P.
Porque si esa onda P no puede pasar al ventrículo, no es ritmo sinusal. Porque el que late, el que determina el pulso, el que late, el que bombea la sangre es el ventrículo. Entonces, si vos tenés onda P, pero el ventrículo no la recibe, no sirve, eso no es sinusal. Hay despolarización auricular, pero no hay ritmo sinusal. Entonces, ¿tiene onda P? Sí tiene P. ¿Esa P se sigue de QRS? ¿Sí o no? ¿La P se sigue de QRS? En el de ustedes, quiero creer que sí, en los que están mirando. Pues si no, el señor tiene un problema. Entonces, ¿tiene onda P? Sí. ¿La P se sigue de QRS? Sí. Ok. ¿Cuánto tarda desde que arranca la P hasta el QRS? Es decir, ¿está pasando bien la P a ventrículo o está teniendo dificultades? ¿Todas las P se siguen de QRS o hay una P, QRS, P, nada? P, QRS, P, P, QRS, P, P, QRS. Esos son bloqueos 2-1, es decir, P que pasa, P que no pasa, cada P pasa una. Es un bloqueo AB que es más que el primero que dijimos que era la P QRS, la P QRS. Ese tardaba, pero pasaban todas. Cuando se pone más difícil la situación, no pasan todas. Pasa una y le cuesta un montón salir de refractario a la B. Entonces, para cuando viene la otra P está en refractario. Para la otra ya salió y pasa. La otra está en refractario. La otra salió y pasa. La otra, ¿sí? Esto se puede pensar. Todo lo del electro se puede razonar. Tiene la explicación fisiológica. Tiene la base molecular que ustedes la pueden entender. Entonces, ¿tiene onda P? Sí. ¿La P se sigue de QRS? Sí. ¿Todas? Sí. ¿El tiempo que transcurre desde la P al QRS es el normal? ¿Pasa hasta 0,20? Sí. Ok, está todo bien. Si tarda más, habrá un bloqueo AB de primer grado. Si hay P que pasan y P que no pasan, será un bloqueo AB de segundo grado, 2-1, 3-1, depende. ¿Sí? Si ninguna P se sigue de QRS, miran el electro y tienen ondas P, que van todas regulares, perfectas, y QRS que caen en cualquier momento y a una frecuencia bajita, de 35, 30. Ahí hay un bloqueo AB completo y el ventrículo está saliendo con su ritmo, bajito, 30, 30 y algo. Obviamente el tipo está con síntomas, el señor, el paciente. Y no todas las P van su ritmo, los QRS van su ritmo, el señor está con síntomas por bajo flujo, porque con 30 por minuto no alcanza, y ahí necesitan sí o sí marcapaso, hay que subirle la frecuencia al ventrículo, pero no desde aurícula, sino desde ventrículo, porque la aurícula no pasa. Entonces, primero, ¿tiene onda P? Sí. ¿La P se sigue de QRS? Sí. ¿Cuánto demora en pasar? Tanto, ok, ¿está todo bien o no? ¿Sí? Frecuencia, hay que calcular la frecuencia, pero para calcular la frecuencia hay que saber si el intervalo entre dos QRS es regular. Entonces agarran el electro y se fijan si el tiempo que transcurre desde un QRS al otro, en la misma derivación, es constante. Es decir, ustedes dicen, bueno, tarda, qué sé yo, no sé, 30 milímetros. Ok, en todas las veces que hay QRS seguidos hay 30 milímetros con un más menos de 1, supónganse, porque por la respiración puede cambiar un poquito. RR, se llama intervalo RR, que puede ser SS o QQ o QRS, QRS. Entonces, si el intervalo entre las despolarizaciones ventriculares es el mismo, ustedes dicen es un ritmo regular. Y ahí lo único que hay que hacer es una cuentita de decir, bueno, si un minuto son tantos milímetros, que hagan la cuenta, ¿sí? Saben que 200 milisegundos son 5 milímetros son 200 milisegundos, así que 5 por 5 es 25. Bueno, tienen que hacer la cuenta. No voy a hacer yo. Que además nosotros nos la sabemos de memoria, ese es el problema, no la hacemos la cuenta. ¿Cómo de 0,30? Claro, sí, tiene que ser, el RR tiene que ser constante, para que ustedes digan. Entonces, si el RR es constante, el ritmo es regular. Y si el ritmo es regular, para calcular frecuencias, sirve con que conozcan el espacio entre un R y otro R y dicen cuántas veces entra este espacio en un minuto, listo, frecuencia. ¿Sí? Los médicos tenemos hecha la cuenta de memoria, entonces, porque se acostumbran a hacer la cuenta 500 veces, entonces, si miran dos RR, ¿sí? Miran un R y otro R, o un QRS y otro QRS. Si pasan 5 milímetros, la frecuencia es 300 por minuto, si pasan 10 es 150 por minuto, si pasan 15 es 100 por minuto, es 300, 150, 100, 75, 60, 50. De acuerdo a si va cuadrado grande, cuadrado grande, cuadrado grande. Pero esa que es una cuenta. No, hay que medir cada ciclo completo respecto del que viene. Elegí desde dónde, de la P a la P, o de la R a la R, o del Q a Q.
No, sí, los que lo componen sí, pero el espacio que hay entre todo uno y todo el otro tiene que ser el mismo. Entre cada latido y cada latido el tiempo es el mismo. No, medís 2 o 3. Si te dan iguales, decís, el ritmo es regular, te quedás con uno y ya está. ¿Entendés? Ahora agarramos un electro, si no. A ver, ¿tienen alguien un electro a mano? Bueno, la idea es así, miren. Agarran el electro y miden, entonces calculan ritmo, calculan frecuencia. Una vez que tienen ritmo y frecuencia, sabíamos ritmo que era sinusal, sabíamos frecuencia, y después hay que ir a mirar cada onda las características que tienen. Características de amplitud, polaridad y duración. Y ahí están los detalles que yo les decía. Hay que ver si las T son asimétricas, si siguen la polaridad del QRS, si los complejos QRS son anchos o angostos. Angostos son los normales, anchos son cuando hay o bloqueos o hipertrofias. Si el QRS arranca con ondas negativas que miden más de 1 por 1, más de 1 milímetro de ancho por 1 milímetro de profundidad, eso en general habla de secuela de tejido muerto, ¿sí? Entonces, uno agarra el electro y dice, ¿este electro qué se parece? Lo chusmea un poco así, se va, qué sé yo, da la impresión que es más o menos normal. Ok, ¿tiene onda P? Sí. ¿La P se sigue de QRS? Sí, todas. Bárbaro. ¿El intervalo PR es normal? ¿Llega hasta 0,20? Sí, mide 0,16. Ok, están pasando las P desde la aurícula al ventrículo, está todo bien. Los QRS. Miro el eje eléctrico del QRS. Da en el cuadrante normal. Tiene ABF positivo, de 1 positivo, ok, está en el cuadrante normal. ¿Los QRS duran 0,10 o menos? No, están tirando a 0,11. Ventrículo medio gordito. ¿Sí? No, mide 0,13. Bloqueo de rama. Porque 0,13 quiere decir que no está yendo por sistema de conducción, sino célula a célula. Si es bloqueo de rama, los bloqueos de rama desvían el eje. Si es bloqueo de rama izquierda, eje a la izquierda, es decir, de 0 a menos 90. Y si es bloqueo de rama derecha, de 90 a 180. O sea, me hubiese dado cuenta con el eje, un poco. ¿Sí? Después que pasó el QRS, ¿cómo está la T? ¿Es asimétrica? Sí, sube lento, baja rápido. ¿Sigue en polaridad el QRS? Sí, ok, eso viene bien. Después se puede medir el intervalo QT para saber si el tiempo que transcurre desde que se despolariza hasta que se repolariza es el normal, porque hay una serie de canalopatías que ustedes hablaron con Alex, de alteraciones genéticas en canales de cloruro, en canales de sodio, que hacen que los QT, los intervalos QT se prolonguen, y eso genera un sustrato que es propicio para las arritmias, porque no se prolongan igual en todas las células. Entonces hay células que salen del refractario antes y otras después, y hacen una arritmia que se llama taquicardia con torsión de puntas, que es muy característica y que es grave, entonces hay que tratarla. Bueno, hay un montón de cosas más que pueden ver. Les voy a decir una sola para pensarla. ¿Vieron en las películas? ¿Sí? Miran el monitor, el tipo en la película que yo viene como ritmo sinusal, tutú, 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 es PQRST, PQRST, PQRST. Y de golpe empieza una cosa que es así, todas como raya para arriba, para abajo, toda mezclada. Medio rapidón, pero además, qué sé yo, no sé si es P, Q, T, no se ve nada. Eso es actividad eléctrica, porque la estoy viendo. ¿Ese señor tiene pulso? Para que haya pulso, tiene que haber eyección de sangre. Para que haya eyección de sangre, tiene que haber una contracción organizada del ventrículo. Para que el ventrículo se contraiga todo al mismo tiempo, necesita despolarizarse todo al mismo tiempo. Es decir, tener un QRS. Si no tiene QRS, quiere decir que se despolarizó este cachito del ventrículo, este se repolariza, este está despolarizándose, este no sé qué. Claro, se contrae un cachito, el otro se relaja, el otro no tiene pulso. Ahí vos tenés actividad eléctrica, pero no tenés la actividad de bomba. Esa arritmia así tan despareja, groseramente despareja, que normalmente es... Esa arritmia groseramente despareja es la FB, fibrilación ventricular, donde hay
cachitos de fibra que se contraen, cachitos que se relajan, porque la despolarización está llegando muy desordenada. Obviamente, si no se contrae y no eyecta sangre, después termina en la nada misma, porque si el corazón no está irrigado, después no tiene ni siquiera actividad eléctrica. Es decir, si no hace diástole y sístole, después tampoco va a tener actividad eléctrica. Y esa misma FB, fibrilación ventricular, FB corta, fibrilación ventricular, que no se acompaña de actividad mecánica organizada, se puede dar en aurícula, que se llama FA, que es la aurícula. ¿Qué estaría alterado en una FA? ¿Qué es lo que verían o no verían? La P, perfecto, no tiene onda P. Tiene tembleque en la línea de base, QRS, QRS, a un ritmo irregular porque van pasando algunos estímulos y hace. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. Así que si entran a hacer un reclutamiento de abuelos en las familias o en el barrio, van a encontrar electros con FA. Y el candidato anda feliz por la vida, porque de lo que uno depende es de la eyección por ventrículo, no de la aurícula. Entonces tiene una FA y está impecablemente bien. Si fuese Manu Ginóbili, lo sentiría, porque necesita la contracción de la aurícula para tener un buen volumen minuto. Pero a la abuela le da igual la contracción de la aurícula, en general. Hay algunas abuelas que por ahí no, pero son repilas, pero si no, nada, le da igual porque ella está, básicamente hace los mandados, ¿no? Como no pasa, no es grave no tener lo poquito que aporta, que después vamos a ver la contracción auricular, ¿sí? Entonces, de ahora en más, agarren electros y empiecen a mirarlos, chusmenlos, a ver qué es lo que encuentran, y los traen al TP o preguntan o vamos haciendo algo, ¿sí? Nos vemos, chicos.